Muy buenos días, agradeciendo a todos de antemano que se hayan podido conectar. Muchas gracias también a la invitación que se me hace. Como todos los viernes se hacen charlas preventivas y bueno, uno de los principales objetivos es que la población en general adquiera un conocimiento nuevo sobre la importancia de la detección oportuna de cáncer y la adopción de hábitos saludables de esta manera para combatir el cáncer, ya que la primera herramienta que tenemos para controlar el cáncer es precisamente la prevención y entonces esto es una manera muy importante de fomentar. El día de hoy vamos a hablar sobre cáncer de próstata. Es muy importante esta neoplasia ya que es la más frecuentemente diagnosticada en nuestro país. La mayoría de las personas con cáncer varones tienen cáncer de próstata en primer lugar, ¿no? Vamos a describir un poquito lo que son los factores de riesgo para que ustedes los puedan identificar y de esta manera ustedes puedan adoptar hábitos más saludables para disminuir la prevalencia de estos factores de riesgo y por lo tanto disminuir las probabilidades en las cuales vayan a tener cáncer de próstata. Y lo más importante de todo esto es que este conocimiento lo difundan a través de sus conocidos. Ese debe ser el compromiso que debe de quedar. Y cada viernes es muy importante que ustedes inviten a más personas para que puedan conectarse y saber más acerca del cáncer, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con la epidemiología del cáncer de próstata. A nivel mundial es el tercer lugar. Ocupa más o menos el 7.3% de todos los cánceres diagnosticados. Mientras que en relación a la mortalidad ocupa el octavo lugar, que representa el 3.8% de todas las muertes por cáncer a nivel mundial. En este mapa podemos ver los países con mayor incidencia que están coloreados de un azul más intenso. Esto lo vemos principalmente en los países con muy alto índice de desarrollo humano. Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Australia, Europa y eventualmente algunos países africanos, ¿no? A diferencia de otros países como en la India, algunos países en el este asiático, donde vemos una prevalencia mínima, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores en común que tienen estos países de alto índice de desarrollo humano? Vemos que son países que tienden a tener personas con, o donde los hábitos que se desarrollan en estos países son hábitos en donde se consumen carnes más procesadas, consumo de grasas saturadas, mayor prevalencia de obesidad. No se consume tan frecuentemente frutas, verduras y sobre todo en estos países vemos que es donde está más desarrollado un sistema de cobertura que garantice el tamizaje por cáncer de próstata, ¿sí? Entonces, al tener mayor cobertura, mayor cantidad de personas que se diagnostican con cáncer de próstata y esto lo tenemos principalmente en estos países, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la mortalidad? La mortalidad es completamente diferente. La mortalidad la vemos más aumentada en los países que no es tan frecuente el cáncer de próstata como diagnóstico, pero sí son cánceres de próstata que suelen diagnosticarse en un estadio más avanzado. Esto principalmente en los países africanos. Si se fijan, están coloreados de color rojo intenso. Y eso tiene que ver mucho con el factor racial también. La raza africana, como saben, o las personas de raza negra son los que tienen mayor incidencia de cáncer de próstata, pero cáncer de próstata más agresivo y por lo tanto estas pacientes se diagnostican en estadios avanzados y suelen morir por este padecimiento. Aparte de que en los países africanos hay mayor índice de pobreza, no hay una equidad en relación al acceso a los sistemas de salud y por lo tanto son pacientes que no tienen una buena cobertura en salud.
En relación a los países latinos, vemos que principalmente donde vemos más cáncer de próstata es en Brasil y en la Guyana Francesa también. Y en los países donde tenemos una mayor mortalidad, vemos que es Barbados, Haití, Jamaica, Bahamas, República Dominicana, también donde vemos que hay mayor cantidad de personas de raza negra o también raza mulata, ¿sí? Que eso también es un factor de riesgo muy importante para un cáncer de próstata más agresivo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los países de bajo índice de desarrollo humano y los de alto índice de desarrollo humano? Principalmente, aparte de los factores de riesgo que les comenté, el tema de la cobertura por el tamizaje, eso aumenta la incidencia de casos de cáncer temprano que puedan ser tratados y con mejor pronóstico. A diferencia que los países de bajo índice de desarrollo humano, donde no tienen un sistema de tamizaje o de despistaje de cáncer adecuado y por lo tanto los pacientes acuden ya sintomáticos con estadios más avanzados y por lo tanto la mortalidad más elevada. Entonces el hecho de vivir en un país con bajo desarrollo, con un índice de desarrollo bajo, eso también nos predispone a morir más por cáncer, ¿no? En nuestro país está catalogado como un índice de desarrollo alto, por si acaso. Entonces, ¿qué sucede en Lima en relación al cáncer de próstata? De acuerdo a la estadística de Lima Metropolitana del 2012 que fue publicado, se identificaron aproximadamente 5.935 casos nuevos de cáncer de próstata y la tasa de incidencia era de 48.6 por cada 100.000. Y eso representó el 21.3% de todas las neoplasias malignas en el sexo masculino. ¿Qué quiere decir esto? Que el cáncer de próstata era el cáncer más frecuentemente evidenciado en la población masculina. Y sin embargo, a través del tiempo, esta incidencia fue incrementándose con la implementación del PSA a mediados de los años 90. Si se fijan, empieza a incrementarse paulatinamente y posteriormente alcanza un máximo, que es después del año 2010, que es donde se incrementa todavía más la tasa de detección por PSA. Sin embargo, el impacto sobre la mortalidad por cáncer de próstata es mínima. La mortalidad se mantiene. Es decir, que el tamizaje de cáncer de próstata, a pesar de que ha ido aumentando bastante, el impacto sobre la mortalidad no ha sido muy evidente, ¿sí? Y eso obedece más que nada a la biología tumoral del cáncer de próstata, ¿sí? Más adelante vamos a hablar sobre ello. Entonces, el riesgo acumulado para tener cáncer de próstata se incrementa paulatinamente, sobre todo a partir de los 55 años de edad hasta los 85 años de edad, ¿sí? Hasta los 85 años de edad vamos a tener que una persona de cada 6 va a padecer cáncer de próstata aproximadamente. En relación a los 50 años, que es una de cada 793. Por lo tanto, el tamizaje por cáncer de próstata se empieza a realizar generalmente a partir de los 50 años y si tienes algún familiar de primer grado a partir de los 45, porque a partir de los 45 es uno en cada 3.298, es decir, la probabilidad es muy baja de poder encontrar un cáncer de próstata. ¿Qué es la próstata? Vamos a empezar diciendo que es una glándula masculina del tamaño de una castaña. Su función es la de secretar líquido que nutra a los espermatozoides y se localiza frente al recto, por debajo de la vejiga, y esta va a envolver a la uretra, ¿sí? Esta situación anatómica es muy importante para que nosotros comprendamos los síntomas del cáncer de próstata, que generalmente se manifiesta como una retención de orina. ¿Por qué? Porque la próstata, al aumentar de tamaño, ya sea por un tumor o por crecimiento de la glándula, esta va a comprimir externamente a la uretra y por lo tanto va a dificultar el inicio de la micción o la salida de orina, quedando la orina retenida en la vejiga y por lo tanto la vejiga muchas veces llega a dilatarse. Se llega a tener retención aguda de orina cuando hay aumento del crecimiento de la próstata y la persona a veces va a requerir sonda de por vida.
Por eso es muy importante que acudan con el urólogo a tiempo para evitar esto, ¿no? La próstata consta además de 2 lóbulos, uno izquierdo y uno derecho. Los tumores en la mayor parte suelen ser periféricos y palpables fácilmente con el tacto rectal. Y algunos pocos suelen ser centrales y no se palpan tan fácilmente, pero posteriormente con el crecimiento se llegan a palpar. Estas tumoraciones que pueden escapar a la identificación a través del tacto rectal se pueden identificar a través de la medición del PSA. El PSA es un antígeno prostático que es una proteína que se libera al torrente sanguíneo que viene de la próstata cuando existen procesos que la afectan. Por ejemplo, inflamaciones, puede haber algunos tipos de crecimiento de la próstata, algunos tumorcitos como tumores de tipo adenoma o tumores benignos, o por cáncer de próstata, y el cáncer de próstata aumenta considerablemente la cantidad o la concentración de PSA en la sangre. Su función del PSA, que es el antígeno prostático específico, es liquificar al sangre. En relación a los factores de riesgo del cáncer de próstata, se han estudiado diferentes. El más evidenciado en cuanto a probabilidad de desarrollar cáncer de próstata es el factor genético o el factor familiar. Este factor es el más importante en relación a la predisposición al cáncer de próstata. De ahí podemos ver que el consumo de algunos alimentos, por ejemplo, el alcohol, el consumo de carne roja, o carnes procesadas, aumentan también ligeramente el riesgo. La obesidad también se ha visto como un aumento en el riesgo ligeramente, ¿sí? Y vamos a hablar de cada uno de ellos. En relación a la herencia y el cáncer de próstata, del 10 al 15% de los hombres descendientes de africanos tienen familiares con cáncer de próstata. Cuando hablamos de familia de primer grado, hermanos, papás, hablamos de un riesgo de aproximadamente 2.48 veces más que una persona que no tiene este riesgo, ¿no? O sea, es prácticamente casi 350% más riesgo que una persona que no tiene este familiar de primer grado. Y se puede aumentar si, por ejemplo, son 2 familiares de primer grado, puede incrementarse hasta el doble. Y si son familiares de tres familiares de primer grado, se aumenta incluso hasta el triple. Generalmente son familiares de primer grado, pacientes menores de 65 años de edad. ¿Sí? ¿Y a qué obedece esto? Bueno, hay diferentes mutaciones que se han descrito a través de los últimos años. Obedecen principalmente mutaciones a genes que se expresan en, por ejemplo, el HPC1, el HPC2, que son genes que se expresan directamente en algunas partes del cromosoma y que codifican algunas proteínas o enzimas que están vinculadas con el ciclo celular, ¿sí? Entonces, el ciclo celular, al verse alterado, sobre todo en el tema de la replicación del material genético, favorece la producción de mutaciones y estas mutaciones se perpetúan a través de las descendientes de esa misma célula, ¿no? Generando cáncer en algunas ocasiones. También tenemos glicoproteínas, que también están vinculadas con algún tema de alguna mutación, ¿no? El PG1, por ejemplo. Y hay otros genes de baja penetrancia que predisponen hasta cierto porcentaje, generalmente menos del 5% a producir cáncer. Perdón, que se expresan menos del 5% de la población, ¿no? Que es el HPC20, el HPCX, ¿sí? PCAP. O sea, son muchos genes. Pero prácticamente lo que quiero que se les quede es que estos genes están vinculados con mutaciones
que repercuten en el ciclo celular y de esta manera en alteración en el material genético que se perpetúa por muchos, durante muchas generaciones de ciclos celulares y eso produce cáncer. En relación a los familiares, como les comentaba, en esta gráfica vemos que si, por ejemplo, la persona que llega a checarse o quiere ver el riesgo que tiene sobre cáncer de próstata, vemos que cuando se trata de solamente el padre, aumenta aproximadamente un 100% de probabilidades. Y cuando es un hermano, aumenta hasta 150%, ¿sí? Es decir, que entre los familiares de primer grado, la mayor probabilidad es entre hermanos que cuando es padre e hijo, ¿no? Pero cuando es un papá y un hermano, esto aumenta casi hasta un 500%, ¿sí? Y esto va paulatinamente incrementándose entre más familiares de primer grado se tengan, ¿no? Cuando son 3 hermanos, es casi 18 veces más que una persona que no tenga este tipo de familiares, ¿no? Y bueno, hablando también sobre genética, algunos puntos importantes es que los genes más vinculados que se han descrito es el gen HPC1, que es cáncer de próstata en hombres menores de 65 años, HPC20, que es en personas un poco más mayores, el BRCA1 y el BRCA2, que se asocia a diferentes tipos de cáncer, entre ellos también cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario y obviamente cáncer de próstata. El RNA-Z, que está vinculado con el material genético, ha sido asociado con mayor riesgo de cáncer de próstata, pero todavía faltan algunos estudios para demostrarlo al 100%. Pero lo que quiero que se les quede es que el 85% de los cánceres de próstata no son de genética, sino son esporádicos o por factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte de los cánceres de próstata son vinculados a estilos de vida. Otro muy importante es la raza, como les comentaba, los descendientes de africanos o la raza negra son los que tienen también un mayor riesgo incluso de cáncer de próstata más agresivo. Una de las teorías que se propone es que se debe al metabolismo de la testosterona, que es más aumentado en este tipo de personas. Sin embargo, algunos estudios han reportado esta asociación, ¿no? Se ha visto que el 65% de la población afroamericana ha sido diagnosticada con cáncer de próstata. Y en Brasil se ha visto una mayor asociación entre los mulatos y los descendientes africanos. El incremento del peso corporal, los que tienen obesidad y los que fuman también tienen una mayor probabilidad o mayor riesgo de cáncer de próstata. El incremento del peso ha demostrado epidemiológicamente su asociación con diferentes tipos de cáncer y con cánceres agresivos. Y esto se debe a un aumento de una hormona que se llama factor de crecimiento similar a insulina tipo 1 y algunas hormonas sexuales y adiposinas que se secretan prácticamente en la grasa corporal, ¿sí? Hay otros metaanálisis que han demostrado que el incremento paulatino del índice de masa corporal aumenta el riesgo para enfermedad avanzada. Esto también es porque hay dificultad durante la exploración física al realizar tacto rectal. Por lo tanto, al realizar el tacto rectal pasa desapercibido muchas veces cualquier tumorcito y por lo tanto dificulta su detección oportuna. Por lo tanto, cuando tú haces el tacto rectal en una persona obesa ya evidencias un tumor ya más grande. El tabaquismo también está asociado con cáncer de próstata más agresivo. Los factores dietéticos también son muy importantes. El consumo de carnes rojas se asoció con un cáncer de próstata también en 5 estudios de casos y controles que fueron publicados en Sudamérica. La dieta rica en grasas saturadas no se ha reportado con riesgo consistentemente, pero hay otros que sí lo han demostrado, ¿no? No siendo así para el consumo de alimentos altos en colesterol. Por lo tanto, no se recomienda el consumo de alimentos ricos en grasas, ya que están vinculados con cierto riesgo. En algunos estudios todavía falta concluirlo
evidentemente, pero sí se ha demostrado que las dietas ricas en colesterol sí predisponen al cáncer de próstata. Incluso en Argentina se han comparado los diferentes estudios en relación al patrón dietético y se ha visto una mayor vinculación con cáncer de próstata en personas que consumen carnes rojas y vino, ¿no? Por ejemplo, en relación a los factores protectores, tenemos principalmente el licopeno, que lo encontramos en la sandía, el tomate y la uva, que se ha visto como un factor protector. En algunos estudios como el EPIC, que se desarrolló en Europa, han determinado esta asociación. El selenio, que lo podemos encontrar también en productos animales como el pescado, en algunas nueces brasileñas, cereales de grano entero, germen de trigo, semillas de girasol, también se ha vinculado como un efecto protector, ¿sí? Pero todavía faltan incluso más estudios para poder determinar un poquito mejor esta asociación. En relación a la biología tumoral o el comportamiento tumoral del cáncer de próstata, vemos que generalmente es un tumor que tiene un periodo de replicación celular muy amplio. ¿Esto qué quiere decir? Que son células que se replican más lentamente que otros tipos de cáncer y por lo tanto nos da más oportunidad para detectarlo a tiempo y que se pueda dar un tratamiento adecuado. Por lo tanto, mejora mucho el pronóstico. Incluso responden adecuadamente al tratamiento, salvo algunos cánceres de próstata que suelen ser un poco más agresivos, que suelen tener la tasa de replicación más alta y por lo tanto el periodo es más corto para poderlos detectar a tiempo. En relación a la exploración de la próstata es a través del tacto rectal, que nos permite identificar las lesiones prostáticas, siendo que el 75% de los cánceres de próstata son periféricos. El tacto rectal es la única forma de poder explorar adecuadamente una próstata y esta debe realizarse a partir de los 50 años, como mínimo entre cada año o cada 3 años, dependiendo del riesgo, los factores de riesgo que tenga la persona. Y siempre debe ser complementado por el PSA. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de próstata? Son muy inespecíficos, ¿sí? Muchas veces son asintomáticos y cuando son sintomáticos obedecen a síntomas de obstrucción de la salida de la orina. Entre ellas, disminución del calibre del chorro de la orina, dificultad para iniciar la micción, ¿sí? Dolores pélvicos, dolores de espalda. Cuando hay en algunas ocasiones hay metástasis vertebrales, se manifiesta con dolor intenso en la espalda, ¿sí? Es muy importante que si ya se tiene cierta edad, que ya es de riesgo a partir de los 50, se haga un examen de tacto rectal y complementarlo con un PSA, ¿no? Es muy importante siempre tener eso en cuenta. Y aquí en esta gráfica les ilustro cómo puede crecer un cáncer de próstata. Muchas veces puede ser central, no palpable, ¿sí? Y posteriormente va creciendo y va a ir infiltrando la salida del conducto de la orina, que es la uretra, y también las vesículas seminales. Principalmente se disemina primero a las vesículas seminales y posteriormente va obstruyendo parcialmente la próstata y esto va a producir los síntomas que les comento: disminución del calibre del chorro de la orina, dificultad para iniciar la micción y posteriormente síntomas de retención urinaria, ¿no? Y esto ya nos puede estar hablando de un cáncer avanzado. Pero también hay diagnósticos diferenciales. Muchas veces también hay crecimientos de la próstata que no necesariamente son cáncer, que obstruyen la salida de la orina. Y esto repercute bastante en el crecimiento de la vejiga se dilata y esto puede producir incontinencia urinaria. Muchas personas acuden al consultorio preocupadas por estos síntomas pensando que puede ser cáncer. Sin embargo, se les explica que eso suele ser normal en muchas de las ocasiones porque con el tiempo, con la edad, la próstata tiende a crecer, ¿sí? Entonces es muy importante que el paciente esté informado sobre esto y que no esté preocupado, ¿no? Sobre todo cuando ya se le garantiza a través del tacto rectal y el examen del PSA de que no hay síntomas de cáncer o de que no hay un cáncer del cual preocuparse.
Otra diagnóstico diferencial importante es la prostatitis. Es muy importante considerar que la prostatitis en personas jóvenes, generalmente menores de 60 años, y esta prostatitis está muy vinculada con enfermedades de transmisión sexual, y estas bacterias tienden a sentarse en la próstata, producen inflamación, dolor perineal, dolor durante la eyaculación, y producen un aumento muy considerable del PSA, incluso hasta 50, y mucha gente piensa que es cáncer y están preocupados, pero siempre es muy importante el interrogatorio, la edad del paciente, y cuáles son sus factores de riesgo. En relación a eso, nosotros podemos concluir si el paciente puede tener una prostatitis o una sospecha de cáncer, ¿no? Entonces es muy importante siempre educar al paciente, decirle que las prostatitis producen ese aumento y generalmente se da tratamiento antibiótico por unos meses o por unas semanas más bien, y se les hace un control en unos meses, generalmente a los 3 o 6 meses, y si se ve una disminución, obviamente estamos hablando de una prostatitis. Como les comentaba, métodos diagnósticos, tenemos el PSA. Cuando el PSA sale sospechoso, indicamos el PSA libre, y a través de ese examen podemos indicar o podemos hacer más certeramente la sospecha de que pueda tratarse de un posible cáncer de próstata. Otros exámenes es la ecografía transrectal también, o la resonancia magnética multiparamétrica, que nos puede identificar cualquier lesión pequeña sospechosa en la próstata. Y finalmente, si es que hay alguna sospecha, se indica una biopsia a través de una aguja que se introduce a través del recto, a través de un dispositivo, y eso produce, y eso genera que uno pueda tomar las biopsias. Las biopsias se hacen generalmente en 6 partes de la próstata, y en cada parte se toman 2, dando un total de 12 biopsias. Los valores del PSA según la edad, como les comentaba, estos se van incrementando paulatinamente, y obviamente la raza es muy importante porque en los negros generalmente el PSA suele estar más aumentado. Generalmente el rango debe ser menor a 4 en general, ¿no? Y los métodos diagnósticos del cáncer de próstata, como les comentaba, la resonancia multiparamétrica en caso de que sea un tumor sospechoso, la gammagrafía ósea como un complemento, porque los principales lugares donde hace metástasis es en el hueso, y la tomografía de pelvis para ver o estadiar o la extensión del cáncer, ¿no? A partir de qué edad debo de hacerme el chequeo de cáncer de próstata, generalmente se recomienda a partir de los 50. Si tienes algún familiar con cáncer de próstata de primer grado, puede ser incluso a partir de los 45 años de edad. ¿Con qué frecuencia debo de ir al médico? Habitualmente es cada año, pero si tienes bajo riesgo, si tu PSA es menor a 1, lo puedes hacer cada 3 años. Es suficiente hacerme solo el PSA, porque mucha gente dice que qué molesto es el tacto rectal, pero siempre es muy importante incluir el tacto rectal, porque el PSA puede salir indeterminado, puede salir muy ligeramente aumentado, pero no concluyente, y un tacto rectal sería el examen más adecuado para poder determinar si es que hay algún cáncer o no. En relación al tema del PSA, se han abierto unas publicaciones en realmente cuál es el beneficio. Se ha visto que no hay un beneficio, muy demostrado en relación a que no ha tenido un gran impacto en la mortalidad, y esto básicamente es por la biología tumoral del cáncer de próstata, que se ha visto que es un cáncer de próstata que no es más agresivo que otros tipos de cáncer, por ejemplo, como cáncer de pulmón, cáncer de próstata. Por lo tanto, las recomendaciones muchas veces en otros lugares lo recomiendan de forma individualizada, previamente evaluando al paciente sus factores de riesgo y haciendo un tacto rectal previamente, ¿no? Porque muchas veces si hacemos indiscriminadamente el PSA, porque hay muchos pacientes que se preocupan y se hacen PSA cada rato, eso va a culminar en que se hagan biopsias innecesarias o intervenciones innecesarias. Y esas intervenciones pueden llegar a dejar secuelas, entre ellas incontinencia
o hematomas, impotencia o dolores crónicos. Entonces, principalmente el reto para el tamizaje de cáncer de próstata es identificar los cánceres de próstata que son más agresivos. Si tengo familiares con cáncer de próstata, ¿a partir de qué edad? Como les comentaba, a partir de los 45 años de edad. ¿Y cómo se puede prevenir el cáncer de próstata? Básicamente adoptando estilos de vida saludables, ¿no? Como les comentaba, el 85% de los cánceres de próstata son esporádicos en relación a los hábitos y tiene mucho que ver el tema de la alimentación. Hay que incluir siempre frutas y verduras, antioxidantes, selenio, licopeno. Es muy importante incorporarlos a nuestra dieta diaria. Si vamos a consumir carnes rojas o carnes procesadas, los podemos hacer cada cierto tiempo, no hacerlo muy seguido, pero más eventualmente y acompañado siempre de antioxidantes con ensalada, ¿no? Ensalada fresca. Si vamos a acompañar con un vino, no consumir alcohol muy frecuentemente, pero podemos acompañarlo a su vez con una ensaladita, ¿no? Es muy importante. Y siempre mantener este estilo saludable a través del ejercicio. Lo ideal sería hacerlo diario, pero lo mínimo sería hacerlo 3 veces a la semana con media hora de duración por sesión como mínimo. Y eso es muy importante, sobre todo para mejorar el sistema también cardiovascular. El ejercicio tiene muchísimos beneficios, disminuye el estrés, disminuye las enfermedades cardiovasculares y también disminuye la probabilidad de que te puedan o de que puedas tener cáncer. ¿Por qué? Porque este estilo de vida saludable, que es el deporte, disminuye la probabilidad, ¿sí? Es un factor protector contra el cáncer. Entonces, dentro de las conclusiones es que el cáncer de próstata es el más frecuente en el sexo masculino acá en Perú. Es importante identificar los signos de alarma, que bueno, son un poco inespecíficos, pero siempre a partir de los 50 años hay que hacerse su chequeo de cáncer de próstata. El PSA no es suficiente, hay que hacer también tacto rectal y saber seleccionar a aquellos pacientes en los cuales se les tiene que repetir el PSA de forma rutinaria, ¿no? Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda o pregunta.